Ok, vamos a compartir. Ok, vamos a continuar aquí con el tema del diagnóstico del niño. Este tema ya casi se va a terminar y vamos a tener un tema, ¿verdad? Sobre trastornos. Vamos a empezar a hablar de trastornos. Vamos a hablar en esta ocasión de las fases del diagnóstico. El diagnóstico tiene fases. El diagnóstico tiene fases. Una primera fase que consiste en elaborar y preparar el plan de trabajo. Tras un primer contacto con el niño y la familia, es necesario estar atentos y sin rutinas. De este primer contacto va a depender en gran medida el resto del proceso y su eficacia. El clínico tiene que saber establecer la comunicación. En algunos casos, el niño se abrirá espontáneamente, dando información profusa, pero en otras ocasiones la entrevista no tendrá mucho éxito por las resistencias. Lo que lleva a recurrir a otras estrategias para acceder a la información. En los niños muy pequeños esto suele ocurrir, por lo que será necesario recurrir a observación directa y a los papás. Y probablemente al juego. A veces ciertas dificultades de expresión como tartamudez, sordomudez, afasias, o sea, problemas en lenguaje, debilidad mental, impiden realizar una entrevista útil. La entrevista debe fluir, pero hay entrevistas que se traban, ¿verdad? En cualquier situación, en el primer contacto con el niño, se tiene que buscar un enganche, el vínculo, lo que necesariamente va, va a intuir, vamos a mejorar esto, va a intuir cuál es la vía. Perdón. Meterse en su pellejo, a su altura, jugar, dibujar, hablar y recurrir a lo gestual, a lo gestual pueden ser estrategias valiosas. Claro que dependerá de la edad del niño. Si es pequeño, el dibujo, el juego, de 0 a 7 años, la palabra, de 8 a 9, el lenguaje gestual y táctil, de 0 a 5, el juego con lenguaje imaginario, títeres o muñecos en edades típicamente infantiles. Hay unos títeres aquí en un lugar que se llama Casperle, son varias tiendas que hay en los malls en Guatemala, unos títeres que son bellos. El modelo procesual para el diagnóstico. Vamos a ampliar esto un poquito.
Identificación del problema. Primera fase, identificación del problema. A partir de la entrevista y planificación del procedimiento. En una segunda fase, recogida de la información. A partir de los test psicológicos también. Tercera fase, elaboración de la información e integración de resultados. Una cuarta fase, formulación de la hipótesis diagnóstica del juicio clínico. O sea, ¿qué tiene este niño? ¿Qué tiene este niño? Una quinta fase, comunicación de los resultados, reacción del informe psicológico, ¿verdad? En una segunda fase, se procede a recoger la información, como su nombre lo indica, el fin es obtener los datos necesarios para realizar el juicio clínico. Valioso seguir una guía ordenada de pautas que den cuerpo a la historia clínica. En el cuadro 19 siguiente podemos ver su esqueleto. Vamos a hablar acá de la historia clínica. Datos de la afiliación, ¿verdad? Fuente de la información, motivo de consulta. 4. El problema actual, los síntomas con datos de su evolución. Datos de sobre evolución. Datos sobre su evolución, diríamos aquí. En quinto, datos biográficos y el desarrollo del embarazo, parto. El lenguaje, adaptación social, historia de escolaridad, enfermedades padecidas, todo esto lo van a tener en la historia de Aurora García. Datos sociofamiliares, datos de exploración física, el juicio clínico, valoración psicológica, psicopatológica, y la orientación diagnóstica y terapéutica, ¿verdad? La tercera fase se procede a la integración de la información, la formulación del juicio clínico. El psicodiagnóstico clínico infantil tiene muchos planos y dimensiones. Lo conforman los ámbitos biológicos, psicológicos, pedagógicos y sociales que integrados entre sí forman y constituyen un complejo entramado. Pero antes de integrarlo se debe previamente analizar los datos. Perdón. Dice Carlos, separarlos antes de volverlos a unir, escogiendo lo relevante, reconociendo los síntomas que en la clave patogénica, O sea, ¿qué síntomas tiene el niño? ¿Qué signos tiene? Los datos deben integrarse en el conjunto de la propia historia. Es un ejercicio de anamnesis que, de paso a la formulación, hipótesis diagnóstica, y que debe incluir 3 componentes de manera ineludible. 1. La estructuras psicopatológicas presentes. Con 2. Un brevísimo resumen sobre su evolución etiopatogénica. Y 3. Una identificación del diagnóstico clínico. ¿Verdad?
Y hasta aquí este tema. Este es un tema muy interesante, ¿verdad? Vamos a subirlo al portal para que ustedes lo tengan. Vamos a cambiar de tema, cambio de tema, voy a cerrarlo. Vamos a cambiar de tema. Denme un minuto, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar aquí hoy de un tema muy importante en el campo de la psicopatología, y es el tema de los trastornos hiperkinéticos, ¿verdad? Vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con los trastornos motores. Vamos para allá, ya vamos para allá. Vamos para allá. Eh, yo escogí para esta clase un poco los trastornos más frecuentes en Guatemala, ¿verdad? Eh, y creo que es útil. Vamos a empezar hablando de que tanto el DSM-3R como la CIE-10 consideran a los trastornos de la psicomotricidad, a los trastornos del lenguaje y a los trastornos del aprendizaje como los trastornos específicos del desarrollo psicológico, ¿verdad? Conviene pues hacer un brevísimo repaso terminológico. Según Spitz, maduración es el despliegue de las funciones de la especie, producto de la evolución filogenética y por tanto innatas, que emergen en el transcurso del estado embrionario o que se transmiten tras el nacimiento como disposiciones, poniéndose de manifiesto en las etapas posteriores de la vida. Y desarrollo es la aparición de funciones y de conductas que son el resultado de intercambios entre el organismo de una parte del medio interno y externo de la otra, ¿verdad? Trastornos del desarrollo. Vamos a ampliar esto, ustedes lo vean mejor. Hiperquinesia y trastorno de la atención. ¿Cuántos niños hiperkinéticos no tuvimos al lado de nosotros cuando éramos niños? Inhibición psicomotriz, torpeza psicomotora,
tics y síndrome de Gilles de la Tourette. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Hiperquinesia y trastorno de la atención. Los padres a quienes por lo general hay que acreditar el mérito de los resultados obtenidos de la educación más temprana tienen pleno derecho a sentirse orgullosos por haber logrado convertir al lactante ruidoso, molesto y sucio en un escolar obedientemente sentado ante su pupitre. Ana Freud, esto es de la maestra de maestras, Ana Freud, una de las psicólogas infantiles más famosas de todos los tiempos. Significa que se puede educar, ¿verdad? Se puede educar al niño y el niño introyectar hábitos, ¿verdad? Y tener un comportamiento mejor que el que tenía antes. Historia y definición del término hiperquinesia. ¿Me sigue gustando? Sí. Sí, prefiero decir niño hiperkinético que niño hiperactivo. Creo que un legado que se me quedó, ¿verdad? La evolución del término hiperquinesia, usaremos más bien su sinónimo, hiperactividad, abreviadamente HA, ha seguido las pautas del panorama psicológico general, así partiendo de un enfoque médico que la consideraba como un trastorno neurológico. Pasó a ser estudiada al no poder probarse su base orgánica desde la óptica de sus aspectos psicológicos y comportamentales. Veamos más detenidamente esta evolución. Aunque disponemos de datos referentes a niños hiperactivos que datan de 1860, aguanta, mira de dónde viene esto. Se considera el médico inglés G. F. Steele el autor de la primera descripción del cuadro en 1902. Él, además del síntoma principal o fallo en el control moral, citó otros síntomas concomitantes. Señaló que la inteligencia de estos niños puede ser normal y que no siempre es posible relacionarlo con una causa neurológica. No obstante, y a pesar de la aguda observación de Steele, referente a la etiología de la hiperactividad, esta hasta la década de los 40 va a ser considerada el resultado de una lesión cerebral. En esta línea podemos citar las descripciones de Evoque del trastorno de conducta postencefalítica, de Kahn y Cohen del síndrome orgánico cerebral y de la del síndrome de Strauss, por Strauss y Lettinen. Los dos últimos autores colocaron un énfasis especial en la inquietud y el nivel de actividad, énfasis que no será superado hasta 25 años después para dar paso a un nuevo enfoque de la hiperactividad. En lo que sí parece existir acuerdo es en considerar la actividad excesiva y la falta de atención como lo nuclear del cuadro. Algunos autores elevan al mismo rango de los dos anteriores a la impulsividad, sin que este consenso sea extensivo al resto de los síntomas asociados. En mi época, hace 30 años, se le daba a los niños lo que se llamaba fenobarbital. Era una droga para calmarlos. También se les daba, recuerdo que Benadrylina. Benadrylina. Cuando los niños se ponían muy hiperkinéticos,
estaban molestando demasiado. Mamá agarraba y le zampaba de narilina. Y el pediatra era el que pedía esto, ¿verdad? A grito pelado. Barkley señala las siguientes características como las comunes a las numerosas descripciones de la hiperactividad. Un énfasis, mostrar lo inapropiado de la impulsividad, los periodos cortos de atención, la inquietud y la actividad excesiva de acuerdo con la edad del sujeto, la escasa habilidad del niño para restringir o eliminar sus conductas tal y como la situación lo requiere. Le quiero preguntar a ustedes, ¿alguien de ustedes fue hiperkinético o hiperactivo? ¿Tuvo problemas de que lo llevaran a psicólogo? ¿O tuvieron algún hermano que lo llevaran? A ver, ¿quién recuerda esto? ¿Tenemos algún hiperkinético de niño entre ustedes? ¿Sí o no? No. Nadie me dice nada sobre los hiperkinéticos. ¿Nunca tuvieron un compañero de escuela, de escritorio, que fue un niño hiperkinético que molestaba como loco, no se concentraba, perturbaba a los demás? Seguro que no. Pues yo sí tuve varios. Hagan memoria, bajen libros. Yo A ver, Silvia. recuerdo que creo que a mi primo le habían dicho que tenía que ir al psicólogo por ser hiperactivo. Dios santo. ¿Molestaba mucho? Sí, es que a la hora de saludar, como, no sé, saludaba muy fuerte o de repente se ponía ahí con las manos o abrazaba fuerte, entonces le decían que mejor tuviera peluches y que abrazara a los peluches como quisiera abrazar a las personas. Ok, ok. ¿Este niño nunca lo mandaron a hacer ningún deporte? Deporte no. ¿Y a qué terapia lo mandaron? A ninguna. Yo creo que sí estuvo con un psicólogo o psicóloga, pero no sé si del colegio o aparte. Ya. Ujú. A menudo a los niños hiperkinéticos o hiperactivos los mandan a hacer deportes. Eh, el otro día un estudiante me decía que a su hijo lo mandaron a hacer taekwondo para que ahí un poco como que el deporte lo ayudara, pero no lo ayudó. Se puso muy agresivo y un día le pegó hasta a ella. O sea, hay que tener que ver qué deportes mandamos a hacer a quién, ¿verdad? Las artes marciales no ayudan a algunas personas. Algunos niños no los ayudan, los pueden poner peor. En cambio, deportes como el fútbol, el baloncesto, el boli pueden ayudar mucho al niño hiperkinético, fíjense. Carreras, atletismo, todas esas cosas, ¿verdad? Sí, gracias. Eh, ¿Alguien más sobre niños hiperkinéticos? Yo conocí un caso, pero ya mayor, digamos, o sea, y nosotros dimos con ello porque él tuvo como un episodio una noche, nos quedamos a dormir con él en un cuarto y por lo que él nos contó luego de su episodio fue que su papá era beisbolista, él tenía como descendencia puertorriqueña. Ok. Entonces, él todo el tiempo fue un muchacho como muy fornido, pero que también pasaba molestando mucho, decía su papá, y entonces ellos lo medicaban, pero o sea, la cuestión para salir de ello era si el papá le presentaba como muchos problemas, si estaba en la casa, él lo inyectaba y lo dejaba ahí para que no siguiera molestándolo mientras él trabajaba. Y lo Dios otro mío. que buscaron fue como reforzarlo con deportes como béisbol y básquet. O sea, él era un tipo imponente, así grandote,
pero que durante las noches tenía justo eso, que se levantaba así a mitad de la noche y todos nos asustábamos porque sí parecía que estaba consciente y era otra persona, pero en realidad estaba como sonámbulo. Bueno, ahí había, Yero, ahí había parte de lo hiperkinético, parece haber algún trastorno neurológico. Los sonámbulos, les cuento, son un trastorno neurológico, ¿verdad? Y se llevan medicación, ¿verdad? Les dan, creo que anticonvulsivantes, les dan, creo que eh, relajantes. eh, Ahí hay algo más en este muchacho que tú estás hablando. Ahí parece haber un poco un trastorno neurológico. No necesariamente los hiperkinéticos tienen trastornos neurológicos. Se cree que es una especie de alteración en la corteza y por eso la medicación, pero tampoco se debe usar mucho de eso. Hoy por hoy creo que les dan algún calmante. Una amiga llevó su hijo, un niño bien hiperkinético con psiquiatra infantil y le dieron pequeñas dosis de diazepam, benzodiazepinas. Pertenece al grupo de las benzodiazepinas. Es un ansiolítico. También puede actuar sobre trastornos motores, calmando a la gente, ¿verdad? Definitivamente entre el deporte, actividad, mantenerlos entretenidos, darle su medicación, por ahí anda esto, pero también aquí no podemos descartar nunca la posibilidad de una psicoterapia, ¿verdad? ¿Qué dispara al individuo? ¿Qué lo pone así? ¿Qué lo tiene así, verdad? O sea, son cosas muy importantes, ¿verdad? En el hiperkinético. Gracias. El niño hiperkinético suele aparecer como torpe, molesto. La aparición de tales problemas durante los primeros años de la vida es un gran lío. Se vuelve a veces en los niños intolerables. La persistencia de los síntomas durante varios meses como mínimo. La persistencia de los síntomas en situaciones diversas, en la casa, en el colegio, suelen romper cosas. A continuación viene un castigo duro. Pueden ser hasta pegados y castigados fuertemente, lo cual no ayuda mucho. La discrepancia entre la capacidad intelectual del niño y sus problemas de autocontrol, ¿verdad? Uh-huh. Epidemiología. Los libros que consulté cuando elaboré este tema le dieron mucha importancia a este tema en niños en varios continentes. O sea, esto es un tema internacional, el tema del niño hiperkinético. La hiperactividad constituye un problema bastante común en niños en edad escolar. Estudios epidemiológicos recientes aportan porcentajes variables según los criterios diagnósticos y los observadores empleados. Si se pregunta a los padres de niños de edades comprendidas entre 6 y 12 años si sus hijos son inquietos, la respuesta será afirmativa. Para el 35 al 50% de los niños, del 20 al 25% de las niñas. O sea, aquí los varones se llevan la palma. Hay niñas hiperkinéticas, sí, pero el predominio es masculino. El varón, recuerden que en la niñez y la adolescencia es más agresivo, es más fuerte, es más violento, ¿verdad?
Los profesores aseguran que el 40% de sus alumnos son inquietos y que el 30% presta poca atención en clase. O sea, imagínense ustedes cómo se habrá agravado esto en situación de pandemia, ¿verdad? Pobres niños hiperkinéticos que van al colegio y tienen que estar delante de una computadora. Si sabemos que nosotros los más o menos normales, estar horas delante de una computadora puede ser un esfuerzo brutal. Díganme ustedes, los niños hiperkinéticos, ¿qué hacemos con ellos? Está complicado esto. Sexo. La hiperactividad es más frecuente, más, lleva su acentito. Es más frecuente en los varones que en una proporción de 3 por 4 niños por cada niña. Como se dan cuenta, es montón de por ciento mayor. Factores socioeconómicos. La tasa de hiperactividad no parece haberse demasiado influida por esta variable. Aún cuando se detecta un porcentaje mayor de niños hiperactivos en las clases inferiores. Hace años vi un documental de un actor inglés que se llama Michael Caine. Michael Caine. Que sale en muchas películas de Batman. Es el mayordomo amigo de Batman. Este actor ya grande, que fue muy famoso en los años 70-80, se ha convertido en un actor de reparto, ¿verdad? Con los años. Y este actor en ese documental, donde él lo entrevistan, él dice, yo pertenecía a la clase baja pobre. Cuando éramos niños, siempre teníamos tantas necesidades y pasábamos tanto trabajo que todos andábamos ansiosos y nerviosos. Nuestros papás también estaban así, estaban angustiados a ver qué comeríamos el día siguiente. Entonces a mí me hacía reflexionar, definitivamente hay una asociación entre clase pobre o de bajos recursos y la hiperactividad en los niños. Esta hiperactividad o ansiedad puede ser transmitida por los papás. El niño inconscientemente refleja las necesidades de los papás y todas sus angustias. Y sí observé mucho en niños de clase de bajos recursos esta hiperactividad. Los niños recuerden que sufren todo lo que papá y mamá sufren, lo escuchan, lo procesan y los afecta. Entonces no podemos decir totalmente de que las causas de la hiperactividad son de tipo orgánico y desde el nacimiento. Pueden haber causas psicógenas. No sé si me hago entender, ¿verdad? A menudo, como dice Julia Guerra, estos niños de clase de bajos recursos viven, ¿verdad? En condiciones de apretados en la casa, hacinados. En un cuarto duermen 4 niños, a veces 5 y a veces 6. Entonces, esto crea una falta de espacio horrible y la gente se puede trastornar y caer en síndromes ansiosos y desarrollar también hiperactividad. Hay que decir esto aquí, ¿verdad? Curso escolar. Lambert y colaboradores indican que la prevalencia de la HA o hiperactividad se mantiene relativamente constante a través de los cursos, salvo en tercero, donde se incrementa significativamente. Estamos hablando aquí en tercer grado. En tercer grado, vamos a poner para que se entienda mejor. Tercer grado. El niño tiene en tercer grado, tiene aproximadamente 9, 10 años, por ahí. Tercer grado, ¿dónde se incrementa esto? Hay un aumento de la motricidad en el niño, todos se mueven rápido, los niños corren, los varones sobre todo, chocan, tumban a la gente de ocasiones, ¿verdad? Vamos a ver en el caso del niño Matthew, que vamos a ver video, ¿verdad? Todo esto que estamos hablando, tal vez porque las dificultades académicas se tornan manifiestas a ese nivel.
O sea, es una época donde la motricidad en el niño se dispara, aparece la práctica de deportes, el fútbol, en algunos países el base, ¿verdad? Sobre todo el baloncesto, en algunos países también se juega mucho, Estados Unidos, México, en Guatemala es más común el ¿cómo se llama esto? El fútbol, hasta las chicas juegan fútbol en Guatemala, igual pasa en México, en Centroamérica, ¿verdad? No es así en Cuba no hay muchas chicas que jueguen fútbol, hay más chicas que juegan base, creo que es un problema cultural, ¿verdad? Clínica, eh, vamos a hablar un poco de la clínica, vamos a ampliar esto para que ustedes lo vean mejor. Licenciado, Sí, y quería comentarle que yo conozco una niña, pero yo no sé si tiene hiperactividad, o sea, ok, sí muy diagnosticada, bien, pero ella es bastante activa, le cuesta poner atención en las clases, pero yo estaba, conforme los cursos, he estado analizando el caso de ella porque pues es conocida, entonces me ha ok. servido. Y ¿Qué edad pues tiene Dulce? ¿Qué edad ella tiene? tiene 7 años, tiene. Oh, ok, Y, es una y niña se muy ve como activa, que, es muy sí, se activa ve físicamente, como que lo hace porque quiere llamar la atención de sus padres porque ellos se separaron cuando puede era ser, chiquita y siempre han puede tenido ser. muchos problemas. Pero entonces, ¿eso no sería como hiperactividad o sí? Bien, bien, bien. No Mm. importa los detonantes, si el cuadro clínico aparece y cae dentro de hiperactividad por signos y síntomas, sí puedes diagnosticar una hiperactividad. ¿Me entiendes? Oh, ya. Sí, Sí, licenciado. sí lo es. Sí lo es. Lo que pasa es que los detonantes en este caso son puramente psicógenos. Sí, en este caso sí. Probablemente papá y mamá Licenciado, no se hablan y la niña está tratando de unirlos. ujú. ¿Y a qué Muchos se niños debe? no aceptan, espérame, muchos niños no aceptan que papá y mamá se separaron y se alejaron, y eso los niños no lo entienden. Y a veces tú se los explicas y lo entienden un poco, pero viven gran parte de su vida infantil penando y deseando que papá y mamá se junten, hasta que cuando crecen, llegan a la adolescencia, aceptan finalmente que eso no va a pasar. ¿Me entiendes lo que digo? Sí. ¿Pero qué ibas a decir? ¿Que a qué se debe que cuando comen dulces se ponen peor? O chocolates, Imagínate, cosas dulces. imagínate porque el azúcar altera los niveles de glucosa en sangre y por ende el cerebro, ¿ya? Y por ejemplo, como alimentos y bebidas como Coca-Cola, chocolates, hay que controlárselos. Estos niños demandan, como gastan mucha energía, demandan mucho consumo de Coca-Cola. Una señora me decía, pero es que, ¿cómo le quito la Coca-Cola? Señora, se la quita y punto. Le da un vasito y punto, no que se tome el pomo, la mitad del pomo. ¿Ya? Es que le gusta el chocolate, señora, un chocolate, punto. Un cuadrito, no totalmente todo el dulce completo. Entonces, esto los papás no lo comprenden muchas veces. El niño hiperkinético hasta los alimentos le tienes que racionar, porque insisto, si le das alimentos ricos en cafeína como el café, el chocolate y otros dulces por ahí, como puede ser también las chocomanías, Dios mío, ese niño ni con ninguna terapia se va a calmar. ¿Me entiendes, Dulce? Sí, licenciado. Ah, esa niña debería llevarla a terapia, esa niña que me estás contando, porque esa niña definitivamente tiene problemas de hiperquinesia. Recuerde que los síntomas cardinales de la hiperquinesia son la falta de atención en clase y el movimiento desordenado y torpe de ocasiones, que los lleva a tener muchos problemas con otros niños. Suelen chocar con los otros, tumbarlos, suelen tener muchas peleas y no es porque sean malos niños, sino porque no logran controlar esa motricidad excesiva, ¿ya? Y los papás lamentablemente suelen pegarles. Me contó una madre, es que yo le saco sangre cuando le pego. Ay, Dios mío, señora, ¿qué está haciendo?
Señora, ya pare de hacer eso. Eso no está ayudando, lo pone peor. La mujer lloró hasta conmigo ese día. No me diga, sí, lo pone peor. No haga eso. Vamos a hacer algo. El niño mejoró un montón. No se le quitó totalmente, pero mejoró un montón. Tenían serios problemas entre papá y mamá. Serios problemas. Y la manera en que trataban el niño también disparaba todo eso. ¿Verdad? Eh, Características definitorias de la pauta hiperactiva. Vamos con esto. Guille siempre me dice a esta hora darle receso, porque si no, se nos va. Pues vamos a dar receso. Regresamos en 15, ¿vale?
Bueno, aquí estamos de vuelta. Seguimos con el tema de los hiperkinéticos. Existe lo que se denomina una hiperactividad evolutiva. Consiste en una pauta persistente de actividad excesiva, por lo general no dirigida a una actividad concreta, ¿verdad? En aquellas situaciones que requieren que el sujeto mantenga la atención concentrada, así como una posición sedentaria, ¿sí? A esto de escuchar clases no se les da. El niño es incapaz de permanecer sentado, levantándose y yendo de un sitio para otro continuamente. Se retuerce, tropieza, salta o muestra su inquietud mediante movimientos nerviosos incesantes. Déficit de atención. El niño es muy distraído, o sea, los distraídos también son personas que pueden ser hiperkinéticas, ¿verdad? No puede concentrarse en las cosas durante un cierto tiempo. No atiende a las órdenes o instrucciones y tiene dificultad para completar tareas y proyectos, sobre todo si son complejos y requieren concentración. En cambio, cuando se encuentran motivados o atraídos por algo, su nivel de atención puede ser mayor, ¿verdad? Eh, Recuerdo que había un niño hiperkinético hace años y le gustaba mucho la geografía. Entonces, cuando llegaba conmigo, hacíamos un juego. Era el juego de las capitales del mundo. Eh, Como al niño le gustaba tanto la geografía, conectó conmigo y yo con él por ahí, ¿no? Jugábamos a eso, yo perdía a veces con él, a veces le ganaba, y logramos hacer algo interesante con él. Y sí recuerdo que se le medicó, pero muy levemente, ¿verdad? También se le mandó a hacer un poco de deporte, ver cómo estaba la relación con los papás, etcétera, etcétera, ¿verdad? Comprenden reglas, instrucciones y normas y parecen estar motivados a cumplirlas, pero no las cumplen si no se les advierte y recuerda. Estos déficits parecen relacionarse con su incapacidad para jerarquizar los estímulos que perciben, a todos los cuales conceden gran importancia, ¿verdad? Conductas asociadas. ¿Qué más aparece en el niño hiperkinético? La impulsividad. Son niños muy rápidos psicomotrizmente. Por eso en deportes como baloncesto, fútbol, suelen rendir mucho, ¿verdad? También en el base, pero sobre todo en el baloncesto y en el fútbol, que necesita que el individuo que practica se esté moviendo todo el tiempo. El niño actúa llevado por el estímulo del momento y por la necesidad de satisfacción inmediata de los impulsos, sin pensar en las consecuencias de sus actos y aparentemente sin autocontrol o inhibición. Los varones suelen ser más impulsivos que las mujeres y la impulsividad no disminuye con la edad, aunque decline el nivel de actividad. Retraso de madurez psicomotora. Se detecta una inmadurez y falta de coordinación tanto en la motilidad fina, torpeza manual, como en la gruesa, que se ven tropezones, caídas, se caen mucho, chocan con el otro, no se dan cuenta, se disculpan, pero vuelven a chocar. O sea, es un verdadero lío.
A veces aparecen además movimientos involuntarios. Hay alguien que me preguntó una vez si el niño hiperkinético podía tener tics. Definitivamente tics es un trastorno y la hiperquinesia es otro. Pero se pueden dar en comorbilidad, sí, claro, claro que se pueden dar en comorbilidad, ¿verdad? Dificultades en el aprendizaje. Imagínense, todo esto va a traer como consecuencia, ¿verdad? Como una especie de retraso. No confundir esto con retraso mental, por favor, ¿verdad? Retraso mental o discapacidad intelectual es otra cosa. Pero definitivamente el niño se va a empezar a atrasar en el aprendizaje. Aunque su capacidad intelectual es normal, estos niños suelen abocar a un fracaso académico, ya que presentan una serie de anomalías que interfieren en el proceso de enseñanza de aprendizaje como, uno, la dificultad para mantener la atención y controlar los impulsos. Dos, las anomalías perceptivo-cognitivas, con dificultades para ver los elementos como parte de un todo. Lo que les incapacita para conceptualizar las partes separadas de una unidad significativa, surgiendo dificultades lectoras y de la escritura. O sea, estos niños a veces también pueden tener dificultades lectoras y de la escritura. Y esto pudiera ser otra comorbilidad, que es trastornos de la lectoescritura, ¿verdad? Ejecuciones deficientes en las pruebas que exigen discriminación, figura y fondo, y en general, en todas las que requieren una correcta coordinación visomotora para dibujar o recortar. O sea, coordinan mal, ¿verdad? Aquí vienen más rasgos. La pobre capacidad de retención, quizá debida a las tensiones emocionales que sufren casi constantemente. Olvidará instrucciones, lecciones y encargos, siéndole difícil la retención, ¿verdad? De información, aún con una ejercitación inmensa. Tienen dificultades para incorporar y retener la información nueva y aplicarla al dominio de las ideas. Reuter en 1983 concluye que a pesar de la estrecha relación que existe entre la hiperactividad y problemas de aprendizaje, estos parecen ser una consecuencia de las características propias del niño hiperactivo y de hecho aparecen en similar proporción en otros trastornos de conducta. ¿Alguien de ustedes ha podido observar esto en niños hiperactivos? Todo esto que estoy diciendo, o nunca han tenido uno como tal que lo hayan podido observar totalmente. ¿Comentarios al respecto? Bueno, alteraciones conceptuales. Vamos a ver.
Estamos hablando aquí de, de los hiperkinéticos, ¿sí? Alteraciones en conceptos. Imagínense, si alguien tiene este tipo de alteración, hasta la inteligencia se puede alterar producto de la hiperquinesia. Se presentan en más del 80% de estos chicos, siendo la mala conducta más relevante en el colegio. Los profesores informan que molestan a los otros niños, hablan cuando no deben, producen ruidos desagradables y se pelean frecuentemente. Los padres refieren beligerancia, peleas y discusiones con los hermanos y desobediencia. Ballet señala que numerosos estudios han puesto de manifiesto la alta correlación entre hiperactividad y agresividad. Aunque también se ha demostrado que quizás sean sus peculiaridades comportamentales las que les predisponen a los conflictos, así como el hecho de que no todos los HA sean agresivos. Imaginen un niño HA, como el que vamos a ver en el video, ¿verdad? El video del niño Matthew, ¿verdad? Vamos a verlo, ustedes van a hacer una guía y vamos a tratar de diagnosticar qué tiene este niño. ¿Qué parámetros de todo esto que estamos contando se pueden observar en él? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Falta de madurez. Puede parecer incluso un niño más pequeño por su comportamiento. La torpeza, el arrebato con que anda, ¿verdad? La HA opera a un nivel más simple que sus compañeros de la misma edad, lo que se refleja en sus deseos, en la elección de amigos más jóvenes, en sus intereses y en sus dificultades de adaptación a los cambios, en sus frecuentes explosiones de mal genio, con baja tolerancia a las frustraciones, fácil tendencia al llanto y otras manifestaciones de hiperemotividad. La interacción, relaciones interpersonales conflictivas. Imagínense todo esto que estamos contando, cómo va a ser la relación del niño con los otros. Algo que es tan importante, los otros lo van a rechazar. La autoestima tiene que ver con la aceptación o el rechazo, ¿verdad? ¿Algún comentario hasta aquí sobre los niños hiperactivos? Les estoy dando las claves para que puedan después identificar o no el trastorno, ¿verdad? La interacción con los compañeros es pobre debido a sus rasgos conductuales y emocionales que tienden a provocar rechazo en los juegos, su baja tolerancia a frustraciones, impulsividad y escasa capacidad de atención influyen adversamente. El hiperactivo aparece como poco sociable y como más distante e independiente de otros niños. Hay una expresión en España y Cuba que dice que el hiperactivo es como el elefante en la cristalería. Imaginen un elefante por unos minutos en una cristalería. Cuando el elefante se mueve, ¿qué hace? Rompe, tumba todo. Y así pasa con estos niños en los cumpleaños. Arrancan la piñata, tumban a otros niños. Pueden llegar a meter las manos en el pastel, a romper el pastel. O sea, son un verdadero caos, ¿verdad? Pero no son más que el reflejo de un medio, de un hogar donde hay desavenencias, papá y mamá están peleándose, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por ende, todo esto va a conducir a una baja autoestima. Baja autoestima. Por sus reacciones emocionales excesivas, rabietas y llantos ante los estímulos ambientales, por sus conflictos con pequeños y mayores y por su retraso en el aprendizaje, los hiperactivos suelen tener una pobre imagen de sí mismos. Se valoran negativamente pensando que son malos y que no caen bien a los otros. Ellos mismos lo refieren. Los otros niños no quieren jugar conmigo muchas veces, dicen que yo los tumbo, ¿verdad?
Repito, el autocontrol lo puede dar el deporte, ¿verdad? Terapias conductuales pueden ayudarlos mucho. Deportes como baloncesto, repito, el fútbol, que son deportes de autocontrol de la pelota, porque forzosamente para poder jugar necesitan tener la pelota en acción y la pelota en control, la pelota en acción y la pelota en control. El voleibol, todo esto puede ayudar. Perspectiva evolutiva. Desde niño, el niño pequeño es considerado como problemático y diferente de los demás. Durante sus primeros años, los padres dicen que es excesivamente enérgico, activo, difícil de manejar. Puede incluso llegar a cuando un papá lo castiga a responder mal, cuando un papá le pega a responder mal. Hay casos de hiperactivos que se han peleado con las madres a golpes. Necesitan vigilarlo continuamente porque es un niño temerario. Un niño temerario se puede caer de un balcón, se puede caer de una azotea, puede tener accidentes, duerme y come mal, es caprichoso y peleón con los hermanos y con otros niños, y a veces moja la cama. Observen que puede haber comorbilidad entre lo hiperactivo y el trastorno de enuresis secundaria nocturna. Se puede dar la comorbilidad, ¿verdad? A diferencia de otros chicos de sus mismos años, continúa siendo problemático. A veces las conductas hiperactivas no se ponen de manifiesto hasta su ingreso formal en la escuela, con la presión y demandas que conlleva. Pero el niño que es hiperactivo en casa lo va a hacer generalmente en el colegio. Y va a tener problemas con todos los profesores. Así de simple. En el transcurso del periodo escolar surgen los problemas en clase y el bajo rendimiento académico, continuando los problemas en las relaciones interpersonales. Al final de esta etapa persisten las dificultades escolares, así como los problemas de conducta del colegio. La falta de amigos empieza a hacerse preocupante y se va afianzando la baja autoestima que en algunos casos puede desembocar en un trastorno depresivo. Y entonces ya se nos está combinando aquí lo hiperactivo con un trastorno depresivo en el niño. ¿Ok? A partir de aquí, y a manera de corolario o de cierre, ¿con qué puede tener comorbilidad el niño hiperactivo? A ver quién me puede responder esto. A ver, Adriana, a ver, Yulisa, a ver, Diana, cualquiera de ustedes. A ver, cualquiera de ustedes tres. Hola. Ni Adriana, ni Yulisa, ni Diana están por aquí. ¿Con depresión? A ¿Podría ver, ser? Dulce, con depresión, ¿qué más? ¿Con enuresis? Con enuresis, correcto, correcto, mira tú lo complicado del trastorno hiperactivo, se puede enredar con cualquier cosa, Tal vez con ansiedad. con ansiedad también, los niños hiperactivos a menudo son ansiosos, les cuento, a menudo son ansiosos, ¿sí? Ok, muy bien, Y tal vez algunos trastornos de aprendizaje, como dislexia o no sé, me muy bien, imagino. Ujú. muy bien, y trastornos sobre todo de la lectoescritura. Observen toda la comorbilidad que puede haber aquí, ¿verdad?
Vamos a ponerlo aquí a manera de, de comentario. Comorbilidad, entonces, con enuresis secundaria, trastornos de lectoescritura, depresión. No creo que lleguen a ser propiamente un trastorno disocial, pero si esto se va de las manos de los papás, imagínense que un niño empiece con todo este síndrome hiperactivo, los papás no se ocupen de él y solo le peguen. Pueden crear un niño rebelde, un niño explosivo y un niño disocial. Créanme, créanme que sí puede ser. Se puede convertir en un niño disocial, ¿verdad? Como defensa a este ataque que él no entiende por qué se le pega, ¿verdad? Ok. Interesante. Etiopatogenia. Se han propuesto numerosas teorías causales acerca de la hiperactividad, implicando múltiples factores de índole, y vamos a esto, por favor, índole tanto biológica como ambiental. No obstante, son pocas las conclusiones fiables al respecto, ya que no existe suficiente respaldo empírico que valide estos factores, y por otra parte, ninguno parece ser específico. El cuadro. Factores neurológicos. Como vimos en la introducción, las descripciones del trastorno atribuían los síntomas a alteraciones del sistema nervioso central, concretamente a lesiones corticales y subcorticales, basándose para ello en la observación de los trastornos de conducta en niños que habían padecido encefalitis o retrasados mentales como consecuencia de lesiones perinatales. Pero hay varios factores que amerita que comentemos. El retraso madurativo. Vamos a ponerlo en amarillito. Lo pueden distinguir bien. Está el retraso madurativo, las complicaciones perinatales y los factores genéticos, que son cosas bien distintas. Miren todas las causas que pueden detonar un trastorno hiperactivo. El retraso madurativo de Kingsborn relacionaba la HA o hiperactividad con una evolución lentificada del control cerebral de las actividades relevantes. Las complicaciones perinatales. ¿En qué condiciones el niño se dio su parto? ¿Verdad? Existen muchos datos empíricos acerca de la mayor frecuencia del antecedente de prematuridad en hiperactivos que en no hiperactivos. O sea, significa que hay muchos niños hiperactivos que fueron prematuros al nacer. Vamos a aclararlo aquí. Lo que está significando que definitivamente en el momento del nacimiento ocurrió algún tipo de mala manipulación que los afectó. En hiperactivos que en no hiperactivos. Lo mismo ocurre con otros antecedentes, como el bajo peso al nacer, trastornos respiratorios, enfermedad psiquiátrica o estrés durante el embarazo. Esas mamás que pasaron una barriga mala, que no tuvieron un buen compañero o que no tuvieron compañero durante el embarazo, van a tener un bebé que sufrió el estrés que ellas sufrieron. Y esto puede crear definitivamente un niño hiperkinético. No podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Factores genéticos. Bueno, ¿será que se hereda esto? Otras investigaciones hablan de la importancia
de lo genético en la etiología de la hiperactividad. Yo particularmente sí creo que se puede heredar esta psicobiología, como diría Eysenck. Así, las realizadas con gemelos monocigotos, o sea, del mismo óvulo, muestran una concordancia en lo que se refiere a actividad y atención. Historia clínica. Historial evolutivo. Habrá que preguntar a los padres acerca del embarazo, periodo neonatal, primeras pautas evolutivas de la niñez e historial médico, ¿verdad? Buscando historia de hemorragias vaginales, antecedentes de bajo peso al nacer o prematuridad, presencia de trastornos respiratorios del posparto, trastornos congénitos, historia de un nivel de actividad excesivo durante el primer año de vida, ¿verdad? Típico de los niños perkinéticos, estrabismo, o sea, un ojito desviado, dificultades en el habla y otros datos que orienten acerca de un retraso del desarrollo, trastornos del sueño, enurencia y enfermedades neurológicas, tales como convulsiones febriles o no, encefalitis y parálisis cerebral. Como se dan cuenta, el niño hiperkinético se puede asociar con cualquier cosa de la que estamos mencionando. Diagnóstico diferencial. Bueno, la hiperactividad normal en ciertos periodos del desarrollo. Dice Ajuriaguerra, de acuerdo yo con él. Ajuriaguerra y Marcelli y Vale señalan la necesidad de tener en cuenta que la HA del niño puede ser normal entre los 2 y los 3 años, o incluso en edades superiores. Se trata de estadios del desarrollo en los que los procesos de movimiento activo del cuerpo son esenciales para que el niño aprenda y durante los cuales su atención es lábil, o sea, cambia constantemente. Estas turbulencias se irán reduciendo gradualmente con la edad, siendo necesarios que sus cuidadores las toleren como algo normal, aunque molesto, tanto más cuanta que la intolerancia al medio puede desembocar en una auténtica hiperactividad reactiva. Bueno, en otro momento hablamos un poco de los test con respecto a este tipo de trastorno, ¿verdad? Hasta aquí vamos a llegar, muchachos. Suficiente de la hiperquinesia e hiperactividad por hoy. Vamos a subir alguna tarea. Estén pendientes del portal. Feliz día. ¿Sí? Tengan un buen día. Cuídense el fin de semana. Si van a la calle, anden con la mascarilla puesta, por favor. Cuídense mucho. Que las cosas no están Gracias, buenas todavía. licenciado. No quiero enterarme de que nadie agarró COVID, por favor. Está bueno. Feliz fin de semana.